vigilante de seguridad frunce el ceño. Es tarde y está cansado. El café descansa sobre la mesa y él observa los monitores que muestran las distintas cámaras de seguridad. Extrañado, se concentra en una de ellas, la que muestra un lateral del Palau de la Generalitat, en concreto el que da a la calle Caballeros. Ha debido de ver mal, seguro. Sí, es eso. El sueño le ha jugado una mala pasada. Está a punto de dejar de concentrarse en ese monitor cuando vuelve a verlo. Un extraño humo amarillento sale de una de las ventanas del sótano del palacio y se pierde en la noche. Coge la linterna y corre hasta la calle, acompañado de un policía, pero evidentemente no ven nada. Acaba de comenzar uno de los expedientes X más conocidos de Valencia y también uno de los más misteriosos, el del supuesto fantasma del Palau de la Generalitat. Los sucesos se repetirían más tarde, ese mismo mes, mientras la ciudad entera se debatía entre la emoción por la llegada de Benedicto XVI y la tristeza por el accidente de metro, que cegó la vida de 43 valencianos. Lo ocurrido en el Palau de la Generalitat sigue, a día de hoy, siendo un auténtico misterio. La primera noche en que aparecieron las extrañas luces, los guardias de seguridad del inmueble bajaron a los sótanos del Palau, desde donde se suponía que salían las luces. No encontraron nada que justificara los destellos. Ni siquiera, evidentemente, lámparas o linternas que apuntaran al exterior. Tampoco nada capaz de generar humo, lo que podría haber sido otra explicación de lo ocurrido. Los guardias optaron por intentar olvidar el fenómeno. Sin embargo, semanas más tarde se repitió. Entonces, como contó en agosto de 2006 Javi Martínez en este diario, las luces amarillentas volvieron a aparecer de madrugada junto a otra de las fachadas del edificio. En esta ocasión, la imagen también fue grabada por una cámara de seguridad externa y el personal comenzó a darle más importancia al suceso que la vez anterior, explica la crónica. En esta ocasión, los guardias realizaron una copia de seguridad con las imágenes en un disco compacto para mostrárselas a los responsables de seguridad del palacio y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. También, el entonces consejero de Agricultura, Juan Gabriel Cotino, vio las imágenes, pero tanto él como Camps restaron importancia a lo que habían visto y dieron instrucciones precisas para que no se difundieran comentarios sobre un supuesto fantasma. Entre el personal del Palau de Generalitat ya circulaba de boca en boca algunas interpretaciones sobre los haces de luz grabados de madrugada y todos los esfuerzos estaban centrados en la visita del Papa.